En esta microclase les voy a hablar de la presión arterial. Vamos a ver conceptos básicos para entender la presión arterial y les voy a explicar de manera sencilla la técnica correcta para la medición de la tensión arterial. ¿Es lo mismo presión arterial y tensión arterial? No, no lo es. Presión arterial es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. En cambio, la tensión arterial es la forma en que las arterias reaccionan a esta presión. La tensión arterial se mide en milímetros de mercurio, que es una unidad de presión. Podemos decir entonces que la presión arterial y la tensión arterial son fuerzas opuestas. La presión arterial se origina con la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. La presión con la que la sangre circula no es estable. Podemos diferenciar la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica se refiere a la presión en el interior de la arteria cuando el corazón se contrae. Y la presión diastólica es la presión que hay en el interior de la arteria cuando el corazón está en reposo y se está llenando de sangre. Los valores de la presión arterial varían según edad. En este cuadro podemos notar que la presión arterial va aumentando con la edad. No es lo mismo la presión arterial de un niño menor a un año que la presión arterial de un adulto entre 25 y 29 años. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que varíe la presión arterial? Uno de ellos es la edad, como mencionamos anteriormente. El sexo. La tensión arterial suele ser menor en la mujer de la misma edad que el hombre. La constitución corporal. Las personas de constitución corporal fuerte generalmente tienen la tensión arterial más alta. La alimentación, los ejercicios, el reposo y la hora de sueño, el ayuno, el estrés, la ansiedad y el miedo pueden incrementar la tensión arterial debido a que incrementa la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los tipos de tensiómetros que podemos encontrar? Tenemos tres tipos. El de mercurio, que prácticamente ya no se usa, es muy difícil de calibrar. Tenemos el aneroide, que es el que vamos a usar habitualmente, y el oscilométrico o electrónico, que es un poco menos fiable que el aneroide. ¿Cuáles son las partes del tensiómetro aneroide que vamos a utilizar? Tenemos el brazalete o manguito, que es la parte que se coloca en el brazo del paciente. Tenemos la vía o manguera, la perita o bomba, que es cuando vamos a insuflar el manguito. Esta consta de una válvula de apertura y de cierre del paso de aire. Y el manómetro, que es el que nos va a mostrar los valores de referencia. Después vamos a utilizar también el estetoscopio. Tenemos las olivas, que son las que se conectan al canal auditivo, las ojivas, por donde se transmite el sonido, la tubuladora flexible, la campana y el diafragma, que son los que amplifican los sonidos. ¿Cómo tomar correctamente la tensión arterial? ¿Cuál es la posición que tiene que adoptar el paciente? El paciente tiene que estar sentado, relajado, con la espalda apoyada en el respaldar de la silla, las piernas a 90 grados, no entrecruzadas, su brazo tiene que estar apoyado a nivel del corazón, flexionado a nivel del codo, y la mano tiene que estar en pronación. En esta figura podemos observar cuál es la posición correcta que tiene que adoptar el paciente. Pasos para la medición. Vamos a utilizar el método auscultatorio. Tenemos que colocar el manguito 2 dedos por encima del pliegue del codo. De esta forma. 2 dedos por encima del pliegue del codo. El manómetro tiene que quedar al alcance de nuestra vista. Hay que ajustar suficiente como para que quepan 2 dedos entre el brazo del paciente y el manguito. Bien. Colocamos la campana del estetoscopio a nivel del codo. Entonces, nos colocamos las olivas correctamente en ambos conductos auditivos, en sentido postero-anterior. De esta forma,
Vamos a empujar las olivas hacia adelante para que siga el canal auditivo, porque si no, no vamos a escuchar nada. Bien, y comenzaremos a insuflar el mango. La válvula tiene que estar cerrada. Lo vamos a insuflar hasta los 100 milímetros de mercurio. A partir de ahí, vamos a insuflar de 30 en 30 milímetros de mercurio hasta que detectamos que desaparece el pulso. Una vez que desapareció el pulso, vamos a liberar la válvula lentamente para desinflar el manguito de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Con el estetoscopio vamos a escuchar atentamente cuando reaparece el sonido. El primer golpeteo que vamos a escuchar, que coincide con la reaparición del pulso radial, es la presión sistólica o alta. Cuando los sonidos pulsátiles desaparecen, registramos la presión diastólica. Vamos a continuar desinflando el manguito a esa velocidad, unos 30 milímetros de mercurio más, hasta llevarlo a cero. ¿En qué parte podemos tomar la presión arterial? El lugar más común donde tomamos la presión arterial es siguiendo la arteria braquial. En el caso de que el paciente tenga una lesión o una amputación, hay otros puntos anatómicos donde podemos tomar la presión arterial. Puede ser en la arteria radial, en la arteria, acá en el tobillo, o por encima de la rodilla en la arteria poplítea. Espero que le haya sido de utilidad este video, muchas gracias por verlo y nos vemos en la próxima microclase.